Buenos días a todos, queridos hermanos, todos los que nos seguís desde España, Italia, Colombia, Ecuador, Chile y sobre todo para el grupo que más nos está siguiendo en este momento, por lo que me decían esta mañana, de aquí de la Escuela de Espiritualidad que empezamos a formar en Rancagua. Un abrazo entrañable a todos y mi más profundo y sincero agradecimiento por vuestra oración que se siente en el monasterio. Nos sentimos ayudados con la gracia que proviene de la oración vuestra. Antes de empezar el tema de hoy es bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Antes de entrar en el tema, a ver si puedo darles alguna nota que sea con una cierta precisión de la vida interior. Es decir, la perfección a la que estamos llamados se encuentra en la santificación de nuestra alma, de cada alma. Y no se realiza a lo largo de los años, sino en cada instante. O dicho de otra manera, se realiza a través de los años porque en cada instante vivimos nuestra santificación. Es decir, estamos llamados a santificar cada instante en nuestra vida interior. Cada momento que tenemos delante de nosotros, porque ese momento ya no vuelve. Si fue bien vivido, puede contar para la eternidad. Esta es la verdad. Entre nuestras manos cada instante es, pero frecuentemente lo olvidamos. Nos preocupamos de lo que puede llegar, o lo que uno u otro pensará, o la pena que tendremos. ¡Qué lástima! El pensamiento más enriquecedor es que solo el momento presente es nuestro. Yo recuerdo que Fernando Rielo nos decía a nosotros siempre lo mismo cuando yo empecé con él, estoy hablando ya de hace 50 años, ¿no? Pues nos decía lo mismo, que no era cuestión de hacer buenos propósitos, sino de que en cada momento en que se presentaba el problema, con su carga de dolor, de sufrimiento, purificativa, se aceptara, se viviera, se transformara y se trascendiera ese instante, ese momento. Es decir, mirándole a Cristo, mirando al Evangelio, resolver ese instante y en ese instante el problema que se nos estaba poniendo. Entonces, hay algunos que dejan el problema para dentro de un año, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto lo revisaremos, ¿no? No, nuestra vida avanza, nuestra vida espiritual avanza sobre la base de que en cada momento hagamos la penitencia que tenemos que hacer. Y no se trata de, ya lo hemos dicho varias veces en estos encuentros que estamos haciendo, ya son muchos los encuentros que hemos hecho, de que no se trata de lo que hacemos, sino el amor con que lo hacemos. El valor del momento presente no depende de lo que hacemos o de la manera como actuamos, sino del hecho que trabajemos por amor a Dios y por amor a nosotros mismos también. Claro, si no sabemos amarnos a nosotros mismos, va a ser difícil que amemos bien a Dios. Por eso es necesario amarle a Dios para proyectar sobre Él y sobre los demás el amor divino, no nuestro pobre e imperfecto amor humano. Es necesario santificarnos cada momento presente. No sabemos si el instante siguiente será nuestro. Es ahora que es necesario santificarnos. No sabemos si la tarde será nuestra. Este instante de hoy, estamos viviendo todos bajo el efecto, yo diría, el dolor y el sufrimiento de la pandemia, lo vamos a contemplar en el dolor y el sufrimiento de los que hoy lloran y que Cristo canoniza. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Dice San Mateo, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Dice San Lucas en el capítulo 6, dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis. Y también dice en el mismo capítulo 6, ay de vosotros los que reís ahora, porque lloraréis, porque tendréis aflicción y llanto. Estos dos términos, aflicción y llanto, los vamos a desarrollar un poco más tarde. Nos vamos a servir para este tema, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, de un estudio hecho por nuestro querido hermano Jesús Mari, del 27 de agosto del 2016, de algunas notas del Papa Francisco y de algunos textos de mi fundador Fernando Rielo.
Hay días, le decía hace un momento a un querido amigo, un querido y entrañable amigo, Pedro Rosso, le decía, parafraseando a Fernando Rielo, que hay días que nos duele todo. Nos duele nuestro cuerpo, nos duele nuestra alma, nuestro espíritu. Nos duele este pueblo, sobre todo en esta pandemia donde hemos visto tanta irresponsabilidad. Gobiernos que no actúan según lo correcto, sino según intereses de carácter económico o político. Hay días que nos duele este pueblo y nos duele Dios. Y yo diría, hay días que me duele hasta mi propio dolor. Nacemos llorando, vivimos no sin lágrimas. Dice la Salve Regina que este mundo es un valle de lágrimas. A veces muy frecuentes, y morimos entre sollozos propios y de los que nos rodean. Es verdad que esta vida al final es un valle de lágrimas. Es verdad también que se llora por amor, ahora lo veremos, y que como algún monje dice, un rostro lavado con lágrimas es un rostro hermoso. Cristo contempla este panorama de cada vida humana y proclama esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta bienaventuranza tiene su plenitud dentro de la vida de Cristo en la cruz. Cristo recoge todo el dolor y el sufrimiento del mundo y lo clava en su propia carne, pequeño o grande que sea, y visto que no nos lo puede quitar, le otorga valor de redención. El dolor y el sufrimiento de Cristo, unido al nuestro, lavan nuestros pecados. Dice el Salmo, vuestros pecados se volverán blancos como la lana. Si nos pudiéramos parar un segundo y preguntar, entre los presentes, los que estáis siguiendo en este momento, ¿hay alguno en este preciso momento que no tenga algún sufrimiento o algún dolor? Sino físico, psicológico, aunque no sea nada más que el dolor de la ausencia de Dios muchas veces, o el dolor de la ausencia de alguien que amábamos y que camina como una herida abierta con todos nosotros. ¿Habría alguien en este instante que diga yo estoy libre del dolor o del sufrimiento? Y no es verdad también que el amor, cuando quiere ser exacto, cuando quiere ser auténtico, lleva un dolor, una lágrima dentro. Son muchos y variados los momentos en que los seres humanos lloramos por causa, más o menos importantes o trascendentes, la muerte de un ser querido, una tragedia humana, la impotencia ante nuestros propios errores, incluso por un perro que amamos y que muere, como ha sucedido hace unos días en San Francisco de Mostazal, y muere porque nos lo atropellaron, siendo el amor predilecto, amigo de juegos de esa niña de 8 años. O bien, en sentido contrario, la emoción por un bien recibido inesperadamente, el nacimiento de una nueva criatura, el arrepentimiento, el sentimiento producido por un acto de heroísmo, de ternura o de amor. En la lengua griega, en la que está escrito el Evangelio, porque se escribió, sobre todo el de San Mateo, que estamos usando más aquí, en aramaico, pero a nosotros nos llegó la copia en griego. Esta bienaventuranza se expresa con un verbo que no está en pasivo sino en activo. Se afligen, lloran, pero por dentro. Es una actitud que se ha convertido en fundamental en la vida espiritual cristiana y que los padres del desierto, los primeros monjes de la historia, llamaron pentos, es decir, un dolor interior que abre una relación con Dios y con el prójimo. Esta aflicción ya la vemos en el Antiguo Testamento. En Ramá se oyen ayes, llanto amarguísimo. Raquel llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos, porque ya no existen. Lo dice Jeremías en el capítulo 31. Ni Jeremías ni sus contemporáneos son suficientes para expresar este dolor. Debe hacerlo
la que da a luz entre agudos dolores, y entre agudos dolores también se enfrenta ahora con la muerte. Ya no hay consuelo que valga, porque ya no existe. La muerte del inconcebible final corre pareja con el nacimiento de con el inconcebible milagro del inicio. Ya ha quedado todo dicho. No es que hayan sido exiliados, o hayan recibido un castigo. Es sencillamente que ya no existe. No. Y esto excede todo consuelo y todo intento de explicación. Siempre en el Antiguo Testamento, en el Salmo 126, dice: al ir iba llorando llevando la semilla. Esta sementera de muerte, sementera sin sentido, conocerá un día la dicha de la germinación, cuando el Señor cambie la suerte de Sión. La boca se llenará de risas y la lengua de cantares, dice el mismo Salmo 126. Por ello, en esta tierra de recuerdos nostálgicos y de dolor suena la voz divina. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Fijaos bien lo que sigue diciendo Isaías. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amistad a los cautivos, a los prisioneros la libertad, para consolar a los afligidos de Sión, para cambiar la ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta y su abatimiento en traje de gala. Isaías 62, 1-3. Ciertamente entre los destinatarios de la misión profética existe mucho dolor físico causado por carencias y por opresiones, pero también psíquico e incluso espiritual. El corazón desgarrado es la ofrenda del pecador que clama misericordia ante Dios. En vez de los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, que no agradan a Dios, diríamos hoy, tanta vela encendida, donde dejamos la luz en la iglesia y nos vamos siendo oscuridad nosotros mismos de esa iglesia, estos sacrificios que ya no agradan a Dios ni los quiere, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Salmo 51, 19. Veamos algunas notas sobre el Papa Francisco. Dice el Papa: he hablado a menudo del don de lágrimas y de lo preciso que es. ¿Se puede amar de forma fría? ¿Se puede amar por función? ¿Por deber? No, ciertamente. Hay algunos afligidos a los que consolar, pero hay veces también que hay consolados a los que afligir, a los que hay que despertar, que tienen un corazón duro de piedra y han desaprendido, no saben llorar. También hay que despertar a la gente que no sabe conmoverse frente al dolor de los demás. Lo vemos hoy, ante la indiferencia con la que muchos han vivido esta pandemia aquí en Chile, esta especie de no quererse conmover frente al dolor de los demás. El luto, por ejemplo, es un camino amargo, pero puede ser útil para abrir los ojos a la vida y al valor sagrado e insustituible de cada persona. Y en ese momento nos damos cuenta de lo corto que es el tiempo y de lo corta que es la vida. Aquí hay que distinguir, hay quien está airado por haberse equivocado, pero esto es orgullo. En cambio, hay quien llora por el mal hecho, por el bien omitido y por la traición a la relación con Dios. Este es el llanto por no haber amado, que brota porque la vida de los demás importa. Aquí se llora porque no se comprende al Señor que nos ama tanto y nos entristece el pensamiento del bien no hecho. Este es el significado del pecado. Estos dicen: he herido a la persona que amo y le duele hasta las lágrimas. Dice el Papa: bendito sea Dios si estas lágrimas vienen. Uno de los primeros monjes, San Efrén el Sirio, dice que un rostro lavado con lágrimas es indeciblemente hermoso.
Te lo dice en el discurso ascético. La belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, la belleza de la contrición. Algunas veces me decía alguno, oye, ¿por qué Cristo no ha quitado el dolor del mundo? Ya que, en fin, pues lo clavó en la cruz, podría haberlo quitado del mundo. Y yo pensaba dentro de mí, qué triste sería que el ser humano no pudiera sentir dolor de contrición, por lo menos por el mal que hace. Como siempre, la vida cristiana tiene su mejor expresión en la misericordia. Sabio y bendito es el que acoge el dolor ligado al amor, porque recibirá el consuelo del Espíritu Santo, que es la ternura de Dios que perdona y que corrige. No nos olvidemos, hermanos, Dios perdona siempre, no lo olvidemos. Dios perdona siempre, incluso los pecados más feos, siempre. 70 veces 7. El problema está en nosotros, que nos cansamos de pedir perdón. Nos encerramos en nosotros mismos y no pedimos ayuda, no pedimos perdón. Ese es el problema. Pero Él, Dios, está siempre ahí para perdonarnos. Si tenemos siempre presente que Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras faltas, dice el Salmo 103, vivimos en la misericordia y en la compasión, y el amor aparece en nosotros. Que el Señor nos conceda amar en abundancia, de amar con la sonrisa y con la cercanía, con el servicio y también con el llanto. Veía estos días una película en que una niña a los 17 años tiene cáncer, una historia de la vida real, y esta niña antes de tener el cáncer decía que sonreía siempre de frente a todas las adversidades y que lo que quería era sonreír independientemente de lo que pasara. Bueno, le llegó el cáncer y lo trató prácticamente con ironía. Al final lo llamó amigo, incluso compuso una canción para él. No dejó nunca de sonreír. Qué importante es esto, que de frente al amor y al dolor no perdamos nunca nuestra sonrisa, nuestro entusiasmo por las cosas del cielo. Vamos a tratar un poco de desarrollar esto que nos dice el Papa Francisco. A ver si lo logro. Hay un segundo significado de esta paradójica felicidad: llorar por el pecado. Tenemos que respetar la visión que nos otorga la oración continua. Cristo nos pide de orar continuamente. Vigilad y orad continuamente para no caer. La oración continua se anticipa a nuestro pecado, se comporta con carácter profético, nos dice, está llegando, prepárate, mira a Cristo, recoge del Evangelio la lección especial que necesitas para ese momento, aplícala y vive con espíritu evangélico. Hermanos, esto es llorar las faltas antes. Tenemos que llorar antes nuestros pecados, no después de ya cometidos. Aunque sepamos que Dios, en su amor infinito, nos va a perdonar siempre. Pero por favor, no explotemos vulgarmente la bondad divina. El amor, como decía hace un momento, cuando es auténtico, lleva siempre una lágrima dentro. Existe, como dice Fernando Rielo, el llanto del amor. Estudiando la visión que tiene Santa Catalina de Génova y Fernando Rielo sobre el purgatorio, parece claro que purgatorio es sinónimo de purificación y de que en el purgatorio se llora por amor. Es el lugar del llanto del amor. Nuestra purificación en este mundo es también este llanto, este purgatorio, este llanto del amor y por amor. Solo por el amor merece la pena hacer penitencia. Fuera de esto, la penitencia podría ser incluso masoquismo. Hemos visto ya varias formas de llanto en la Escritura. Por la muerte, por el pecado, las negaciones de Pedro y su llanto amargo de arrepentimiento. Hay muchas más formas de llanto en el Evangelio. El llanto de las mujeres que perdieron a sus hijos en la persecución de Herodes.
el llanto y el crujir de dientes que Cristo advierte que será castigo de los que se alejan del amor de Dios. Todos estos llantos son signos de la presencia del mal, propio o ajeno, son llantos fruto de la acción del mal. No obstante, hay otros llantos, otras lágrimas que son en cambio signo de bien, signo de conversión. Perdón. Como fue el llanto de Pedro. El llanto de Pedro cuando, tras volver en sí, al percatarse de la mirada de Cristo, despierta de su miedo, de su ceguera, de su traición, y al volver en sí llora amargamente. Judas también volvió en sí, pero no reconoció su traición. Judas no lloró, Judas volvió en sí, pero no salió de sí, y no se convirtió, rechazó el perdón que con seguridad podría haber obtenido. El llanto de Pedro es el llanto de la conversión, o el llanto del amor, distinto del llanto del egoísmo, que es el llanto de Judas. Recordemos varios pasajes, varias imágenes del llanto del amor en el Evangelio. En primer lugar, Cristo llorando sobre Jerusalén, porque a pesar de todo lo que Dios hace por ella, y a pesar de ser Él el Mesías elegido, el que cumple la promesa hecha a David y sus descendientes, Jerusalén no se convierte, no le recibe, dice San Juan, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Cristo llora de amor y de dolor por Jerusalén. Otro momento destacado es cuando Cristo llora por Lázaro, por el amigo, por quien le había acogido en su casa tantas veces, con quien habría compartido seguramente tantos episodios, en su niñez, quizá en su adolescencia, en su juventud. Con certeza sabemos que en su vida pública, pero esa amistad seguramente venía de antes. Cristo llora por la muerte de Lázaro y llora por su ausencia, porque es humano llorar por la ausencia. Su llanto es un llanto de amor, nada tiene que ver con la desesperanza, porque él sabe que la muerte no es la última palabra. Decía en una ocasión Fernando Rielo, que la muerte no es nombre, ni común ni propio, es solo palabra. Palabra que se duerme en este mundo y despierta en el otro, pero no tiene nombre. Sabe que la muerte es precursora de la resurrección, pero en este caso concreto más aún, él sabe que tiene el poder de resucitar a su amigo y así lo hará. Cristo llora porque se conmueve ante la ausencia del amado, ante el dolor de las hermanas de Lázaro. Son llantos de amor. Las lágrimas de Cristo no son de desesperación, son siempre lágrimas de amor, lágrimas de compasión y lágrimas de misericordia. Las lágrimas están muy presentes en el Evangelio. Vamos a señalar ahora solamente dos episodios. Uno, que ha pasado a la historia, porque Cristo así lo predice. Las lágrimas de la mujer pecadora que con su llanto y un pomo de alabastro, de ungüento, enjuga los pies de Cristo, mientras el fariseo, Simón, que le había acogido en su casa, no los había lavado, como era tradición con los huéspedes. Esas lágrimas, ese llanto, es fruto del amor y cubre multitud de pecados. Hoy yo sentía, cuando escribía estas páginas, que en medio de esta pandemia Cristo nos decía a la humanidad, pero con una voz fuerte: humanidad, si mucho amas, multitud de males te serán perdonados. Esta mujer lloró mucho, por eso le fue perdonado mucho. Porque has llorado mucho sobre mis propios pies, yo te perdono mucho. Aquí el llanto y el amor de esta mujer se confunden. También hay que subrayar las lágrimas de las mujeres que le siguen a Cristo, camino de la cruz. Lloran su destino por la vía dolorosa. A estas les exhorta a dirigir su llanto sobre ellas mismas y a sus hijos, en una actitud similar a la que Cristo tiene con Jerusalén y que acabamos de recordar. Por otra parte, en los santos, en la vida de los santos, podríamos encontrar infinitud de momentos en que manifestaron su personal llanto en el cumplimiento de sus inspiradas misiones y fundaciones. Pero en este momento solo voy a citar un texto
que Fernando Rielo dirige, mi fundador, dirige a Pablo VI en el mes de diciembre de 1968. Dice así: yo soy hombre que ha llorado a manantiales, pero al mismo tiempo que el dolor me vencía, también me vencía una abrumadora felicidad. Esto es la vida mística, una felicidad que no es sin lágrimas, pero ninguna de ellas es sin una inefable felicidad. Tengo que concluir de la vida mística que es luz y sombra, presencia y ausencia, dolor y dicha. Todo es al mismo tiempo. Tales paradojas no arrojan dubitativos, solo arrojan la certidumbre de un Dios que es Dios de vivos y no de muertos. Esta carta se la escribió el 25 de diciembre del 1968 a Pablo VI. En la vida espiritual o vida de unión con las personas divinas, nos dice Fernando Rielo que hay 3 momentos. Permitidme que os los relate, porque tienen mucha fuerza dentro de esta bienaventuranza de los que lloran. Dice que el primero de ellos es el dolor, el llanto que ha de acompañar al arrepentimiento, el dolor que ha de acompañar a la conversión de uno mismo, a nuestra condición pecadora. Llorar las propias faltas. ¿Qué significa llorar las propias faltas? Una condición para la confesión sacramental, como sabemos, es el dolor de contrición. ¿Qué es el dolor de contrición? Es arrepentimiento, dolor, pena, ante el pecado cometido por la misma ofensa hecha a Dios, por haber ofendido a Dios, por ser Él quien es. Me gustaría pararme un segundo aquí. Os voy a hacer esta pregunta. Yo imagino que tenéis todos la misma respuesta y que no me podréis dar la respuesta, la tendréis que dar a vosotros mismos. Cada vez que en vuestra vida moral habéis cometido algo, más feo o menos feo, según los criterios, a veces más grave o menos grave, teníais intención clara, despejadísima, intencional, de ofender a Dios. Estoy imaginando vuestra respuesta. No, yo no quería ofender a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que Dios me pone unas reglas morales para que salte ascética, moralmente cada día un poco más y supere mis propias limitaciones y defectos, y he infringido esa regla moral. Pero a lo mejor, realmente, objetivamente, no quería ofender a Dios. Y si yo no lo quería ofender, ¿cómo se va a ofender Dios ante un hecho así? Si Cristo no se ofendió nunca, no obstante todo lo que le hicimos a lo largo de su vida en este mundo. No basta con reconocer que somos pecadores. Tampoco basta con compadecer nuestra propia debilidad. Hay alguno que dice, yo peco porque soy débil. No, tú pecas porque eres fuerte, echas mano con tu fortaleza de tu alma, de tus pasiones, de tus gustos, de tus tendencias. No, si fueras débil a lo mejor no pecarías tanto. Tampoco, voy a repetir ahora, basta con compadecer nuestra debilidad, que a veces ocasiona situaciones desagradables para uno mismo y para el prójimo. Ni siquiera bastan los buenos propósitos. Cuando yo era pequeño, y decía siempre estas cosas, mamá, voy a hacer el propósito de que esto no suceda. Y me decía, hijo, de buenos propósitos está el cielo empedrado. Es decir, ella sabía que había hecho muchas veces este buen propósito y que muchas veces no lo había cumplido. Y de hecho, en la realidad me pasaba eso. Recuerdo que cuando era niño, de hecho ya tenía 8 años, pues era monaguillo, y el sacristán
Resulta que cada vez que en el altar éramos un poco inquietos nos daban unas pataditas en las espinillas y eso dolía tremendo. ¿Cómo nos vengábamos nosotros los monaguillos del sacristán? Pues de noche nos íbamos a robarle las guindas, las peras, todo lo que había en esos árboles que tenían en el huerto. Y al día siguiente más patadas en la espinilla. Pero yo por la noche llamaba siempre a la puerta, a la ventana, más bien que a la puerta, a la ventana, que estaba el sacerdote, me acuerdo todavía, don Luis García Donas, que estaba todavía trabajando a esas horas, y le decía, padre, me quiero confesar. Y me decía, Ángel, ¿otra vez? Digo, no, padre, esta vez no son guindas, esta vez son peras. Pero por Dios, Ángel, cálmate. Bueno, me daba la solución, me iba a casa, y al día siguiente sucedía lo mismo. Claro, entonces me decía mi madre, hijo, el cielo está empedrado de buenos propósitos. Por tanto, yo tengo bien clara esa experiencia de que los buenos propósitos no bastan. Hay que hacer algo más. Hay que tener dolor de contrición. Nos tiene que doler nuestro pecado. El dolor de contrición va unido al propósito de la enmienda de manera tal que bien podríamos decir también bienaventurado el que quiere cambiar, bienaventurado el que quiere enmendarse. ¿Cuántas veces puede suceder, y eso es lamentable, que se repitan reiteradamente en el confesionario las mismas faltas? No por debilidad, como decíamos antes, sino por dureza del corazón. Porque nos hemos acostumbrado a ser como somos. Porque forma parte de mi carácter. ¿Es mi defecto o es la dureza de la vida? Pero estoy combatiendo la batalla hasta las lágrimas en la lucha contra el pecado o la falta, como dice San Pablo. Creo que es importante traer en este momento la sentencia bíblica. Dice el Antiguo Testamento, convertiré un corazón de piedra en un corazón de carne. El segundo momento que dice Fernando Rielo, y vamos terminando el tema, ¿verdad? Dice que aparece en la vida mística es el don de lágrimas. Ya nos ha hablado el Papa Francisco de esto. El Espíritu Santo nos otorga el don de lágrimas para hacer que nuestro corazón se enternezca, se sensibilice con tantas situaciones y consecuencias ciertamente perversas o nocivas que nos suceden, o les sucede a nuestro prójimo en este mundo. Parecería que este don de lágrimas es una manifestación clara del don de la piedad. Por tanto, el don de lágrimas es misericordia y está acompañada del acto de caridad. La caridad con su don de la piedad. Finalmente entramos en uno de los términos que contempla la misma bienaventuranza, los afligidos, la aflicción. Finalmente la aflicción. La aflicción tiene como régimen moral las bienaventuranzas. Por tanto, no sólo la bienaventuranza de los que lloran, sino todas están contempladas en la aflicción. Pero ciertamente una de las más significativas, o parecería que especialmente significativa, es esta forma de llanto. Llorar. La aflicción nos lleva a padecer, a llorar por el propio estado, por el mal del mundo, por el sufrimiento ajeno. Las lágrimas no sirven solo para compadecernos, sino para actuar. La aflicción me lleva a la actuación, como nos dice Fernando Rielo. Fernando Rielo dice, ¿y qué es la aflicción? ¿Es acaso la aflicción un estado triste, pasivo? ¿Pasivamente triste como el que se queda llorando en un rincón, afligido o apenado? No, ¿qué va? Es todo lo contrario, es aflicción dinámica. Voy a poner un ejemplo. He aquí un padre de familia que está en la orilla de un río y se le cae el hijo al agua. Apenas sabe nadar, o sabe nadar bien, pero el asunto está difícil. ¿Qué hace? Movido por la aflicción se tirará al río. ¿No es así? Para salvar a su hijo. Y o lo salva o muere con él, pero no puede quedarse en la orilla. ¿Qué le mueve a tirarse al río? ¿La alegría? ¿Cuál es la circunstancia por la cual se tira al río? Un hecho dramático, la aflicción. El afligido es el que se pone al lado de la humanidad, a efecto de salvarla frente al juicio de Dios. Es el que corre
bajando y subiendo continuamente la escala de Jacob, esa que lleva de Dios a la humanidad y de la humanidad a Dios. Sube y baja continuamente, desazonado, pidiendo luz, fórmulas, formas nuevas a efecto de salvar. Él no conoce límites para sí mismo, ni sacrificios. Él se las ingenia y Dios tiene que estar haciendo con él un continuo milagro. Continuamente tiene que estar atendiéndole. Es ya un Dios puesto al servicio del afligido. Ahí el Señor no es el Señor es el siervo y el siervo es el Señor. El Dios sirviendo al apóstol al mismo tiempo que el apóstol está sirviendo a la humanidad. ¿Cuál debe ser el sentido del llanto para encajar exactamente en el marco de las bienaventuranzas? Desde luego, no llorar de cualquier manera, ni por cualquier cosa, sino a semejanza de como se dice en la plegaria eucarística de la misa, llorar por Cristo con Él y en Él. De este modo, nuestras pequeñas lágrimas se unen al llanto redentor de Cristo y consecuentemente se nos convierte nuestro llanto en un llanto fecundo. Dice Fernando Rielo en su libro Transfiguración: solo el amor traspasa las fronteras del llanto. Muchas gracias por vuestra paciencia y pido a Dios, pido a Cristo en modo particular y a la Virgen María, Nuestra Señora de la Vida Mística, la bendición sobre cada uno de vosotros. Yo os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.